ante una parábola. ¿Una parábola qué es? Es una historia que puede ser real o no puede ser real. La parábola es una narración del Evangelio más bien corta y cargada de pedagogía cristiana, es decir, de enseñanza, contiene un mensaje para que nosotros, al poder leer el Evangelio o escucharlo, podamos entender con facilidad. Esta porción de la palabra de Dios, la Biblia, la que usamos aquí, da un titular al principio de la narración. Pone un título: La viuda y el juez injusto. ¿Qué sucede? Había una viuda. Recordemos que las viudas en el pueblo de Israel, en los tiempos de Jesús, lo pasaban muy mal. No tenían pocos ingresos, más bien la gran mayoría eran pobres, necesitaban para comer y no tenían una posición social, aunque fuera normal, que no tenían marido, había muerto. Y la mujer en la antigüedad no es como hoy en día, que la mujer y el hombre y la mujer somos iguales, tenemos los mismos derechos, etcétera, etcétera. Pero encima de que la pobre viuda tenía su condición de viudedad, como acabo de comentar, tenía un enemigo, una persona que la trataba mal, le ponía zancadillas para que ella no se pudiera ganar bien la vida, le hacía la vida imposible. Y ella no tenía a quién recurrir, y quiere recurrir al juez. Pero el juez, ¿qué era? Ese hombre, el juez de la ciudad, dice que era un hombre que no temía a Dios, ni respetaba a los hombres. Era un juez que lo único que se preocupaba era a final de mes cobrar su paga y vivir la vida. Pero claro, esta viuda fue una vez y el juez la apartó. Ella no se desanimó, no se cansó, sino que fue al juez otra vez: hazme justicia, porque tengo un adversario que me hace la vida imposible. Y el juez no le hizo caso, la mandó a pasear. Así varias veces. Hasta que el juez piensa y dice: bueno, lo mejor que puedo hacer es atenderla. No sea que se canse y entonces ella arremeta contra mí. Y el juez la atendió, no para hacer justicia, sino para quitársela de encima. Pero la atendió. Por su perseverancia, por su tenacidad, por su tesón, la mujer no se cansó. Era perseverante, no perdió la paciencia. Y le hizo justicia. El propósito de esta parábola lo dice el propio Evangelio, es la oración. El apóstol San Pablo, nos dice claramente que tenemos que orar, rezar, sin cesar. San Juan Crisóstomo dice que los laicos tienen que rezar al menos 3 veces al día, por la mañana, por la tarde y por la noche. Y a los sacerdotes al menos 5 veces al día. La oración es el vehículo del contacto con Dios. Hay un ejemplo muy ilustrativo, y es que 3 estudiantes, esto es real, no es una anécdota, es real, 3 estudiantes del instituto
teológico, ortodoxo, de San Sergi Radonежский, en París. Yo he estudiado allí. Ellos eran estudiantes de teología, estaban preparándose, haciendo estudios para ser sacerdotes, batuscas. Y en las vacaciones del último curso marcharon al Monte Athos. Fueron a Tesalónica, les dieron allí el visado para entrar, cogieron el barco, fueron al puerto de Dafnis, que es el puerto del Monte Athos, donde están los monjes, ortodoxos, y entraron. Y les recibió un monje. El monje no era sacerdote, no era batusca, era un monje pero sin ser ordenado. Y lo saludó muy amablemente y les dijo: ¿ustedes quiénes son? Dice: somos teólogos de el Instituto Ortodoxo San Sergi Radonежский de París. Y el monje se rascó la cabeza. ¿Ustedes teólogos? En nuestra iglesia solamente hay 3 teólogos: San Juan, evangelista; San Gregorio, nacianceno; y San Simeón, nuevo teólogo. Dice: a no ser que en estos últimos tiempos hayan añadido 3 más ustedes y yo no me he enterado. Los estudiantes dijeron un poco precipitadamente que ellos eran teólogos. En nuestra iglesia, en la iglesia ortodoxa, el teólogo es el que ora, el que reza. A lo mejor vemos en la iglesia, en un rincón al final, una viejecita de 85 años, con el komboskini o chapti en ruso, rezando, orando a Dios, teniendo comunión con Dios. Ella es una verdadera teóloga. Teólogo es una palabra compuesta de 2 palabras. Theo, significa Dios, y logos, el que trata con Dios, el que ora a Dios. En la vida de una pareja hay una etapa muy bonita, que es la del noviazgo, antes de casarse. Y vemos que el novio y la novia, si están enamorados, tienen mucho interés de tener contacto, poder hablar, si es posible todos los días, poder compartir, poder contar el novio a la novia al novio, aquellas inquietudes, aquellas cosas que debe de compartir. El diálogo, el contacto, la comunión es imprescindible. Eso es la oración. La oración es hablar con Dios. Aquí en Elche, no voy a decir el nombre porque yo no digo nunca nombres, una señorita ortodoxa me dice: padre, qué fácil, qué difícil es nuestra religión ortodoxa. ¿Difícil? No es difícil. Digo, no. El Evangelio dijo Cristo: ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. De todo esto depende la ley y los profetas. El amor a Dios y el amor al prójimo es el resumen de nuestra iglesia. Y la oración, el vehículo que nos transporta hacia Dios. Oración es hablar con Dios. Ella mismo me dijo: la oración es difícil. Y yo: bueno, si usted quiere hacer oraciones como las hace un sacerdote que ha ido al seminario, ha estudiado teología, se ha preparado, ese tipo de oraciones que hace el sacerdote, sí. Pero las oraciones que realmente importan al Señor suelen ser cortas, pero breves, pequeñas, pero salidas del corazón.
Vemos al fariseo y al publicano. El fariseo hizo una oración muy larga, muy extensa, pero estaba llena de orgullo, de egocentrismo. No era una oración de fe. Sin embargo, el publicano se consideraba pecador, se puso de rodillas delante de Cristo, con la cabeza tocó el suelo, señal de humildad ante Cristo, ante el Señor, y dijo: Señor, ten piedad de mí, soy pecador. Oración corta, que se ha convertido en la oración del corazón, en la ortodoxia. La oración del corazón es la que dice el publicano: Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten misericordia de mí, soy pecador. Recuerden que el Evangelio de hoy nos habla de que debemos ser persistentes, como la viuda, nosotros en la oración. Dios puede responder de tres maneras cuando hacemos oración, porque también puede ocurrir, muchas veces digo, es que oro y no tengo la respuesta. Dios siempre responde. Responde a la oración con un sí, o con un no, porque no conviene, o la tercera, una espera. Espera que aún no es el momento. Pero la tarea nuestra, de los cristianos ortodoxos, es ser perseverantes, es no cansarnos, es no fatigarnos, no desfallecer ante la oración, que es comunión con Dios, es unión con el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, las tres personas, un solo Dios. La oración es esa comunión que nos deifica, que nos va fundiéndonos con el mismo Señor. Que el Señor, en este último día de fin de año, nosotros no vamos a hacer balance como hacen muchas empresas cuando cierran el año. Ven las entradas, ven las salidas y ven el saldo. No. Nosotros el balance que hacemos es querer empezar el año con un saldo positivo.